Me compensó mucho de primero en el tráfico. Así que mejor. ¿Cuándo caíste? ¿Después de mí? Sí, tú creo que tú me lo pegaste. No, no. Sí, una semana. No estaba Sí, amigo, sí. Hoy se Chema. mira la compañita de globo y todo. Para la dieta de Selene. Pero sería después, porque luego saliva uno muchísimo cuando Así sigue. es. Saliva mucho. Y está haciendo sus transmisiones en Facebook. Todos los días me ponen a hablar. Estaba yo viendo sus redes sociales, están muy activas, muy bien manejadas. Yo lo estaba yo monitoreando en estos días, porque siempre revisamos y vemos qué están haciendo los candidatos. Hay un muy buen manejo lo que trae usted a través de Fíjate Facebook. que aprendimos de gente, nos enseñaron bien. Y lo estamos haciendo con gente así familiar, no, Sí. como... Sí. Vamos Y a es- ver. sí. Cuidado. ¿Listos? ¿Me dicen? Sí. Ok. Va. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, 7 de la mañana con 47 minutos en XBA Noticias, primera emisión. Estamos platicando con el candidato de la coalición por Tabasco al frente para el municipio de Centro, esta coalición de los partidos PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. Jaime Mier y Terán Suárez. Doctor, poníamos la pregunta sobre la mesa antes de la pausa porque usted hablaba de su paso por el sector salud y los casos de éxito durante su gestión. Yo le preguntaba antes de la pausa, ¿qué ha sucedido en el sector salud en los últimos tiempos? Porque pareciera que es el talón de Aquiles de cualquier administración estatal. Antes de contestar eso, te voy a terminar la plática anterior. Como usted. Finalmente administré el colegio de bachilleres. Sí. Es un sistema muy grande. Más del 60% de los que estudian el bachillerato en Tabasco y casi la mitad de los jóvenes tabasqueños pasan por las aulas del colegio de bachilleres. Y ahí también lo llegamos a posicionar a nivel nacional como el único colegio de bachilleres del país que entregaba libros de texto gratuitos, tabletas electrónicas gratuitas, internet en los planteles, equipos psicopedagógicos que ayudaban o que ayudan a los alumnos que tienen problemas para el aprendizaje o problemas socioeconómicos o psicológicos que los impiden desempeñarse. Entonces fue un ejemplo nacional. Inclusive le pusimos la cereza del pastel, creando una orquesta filarmónica que es una belleza y una compañía titular de danza que impulsan a los jóvenes hacer cosas buenas y no cosas malas, muy necesario en la sociedad actual. Para darnos una idea, hay un encuentro regional que es muy significativo porque abarca lo académico, lo cultural y lo deportivo de los jóvenes. Todas las expresiones que debe tener un muchacho que esté estudiando bachillerato. Cuando recibimos el colegio de bachilleres, en los encuentros que había en este sentido, éramos el último lugar. Tradicionalmente el último lugar en Tabasco, cosa que a mí me indigna cuando hablamos de que Tabasco es el último lugar. Lo llevamos el año pasado a ser el segundo lugar en la contienda. Tabasco era el segundo lugar en el medallero y este año el programa es Tabasco el primer lugar en el medallero, porque no podemos pedirle a Tabasco menos que el primer lugar nacional. Y alguien me dice, bueno, ¿y qué? ¿Le sabes de todo? ¿O cómo le haces? Bueno, lo que pasa es que yo sí tengo una carrera de médico con 2 especialidades, etcétera, como profesional de la salud, pero yo tengo maestría en políticas públicas. Yo sé cómo se hacen profesionalmente las políticas públicas y de eso se trata gobernar, de hacer políticas públicas, resolver problemas de la sociedad. Y eso se hace con una técnica, eso está en el librito. Hay que aplicar el librito, no trabajar con ocurrencias. Eso es lo que vamos a hacer en el centro, y Centro va a ser el municipio primer lugar nacional. ¿En qué? En seguridad, en oportunidades de empleo, en servicios municipales, en agua potable. Ese es el objetivo, por eso quiero gobernar el centro. Y retomo la pregunta.
¿Qué nos está haciendo falta en el sector salud desde su experiencia, desde su perspectiva como exsecretario de salud? Bueno, yo no quisiera hablar de un tema en el que actualmente no participo porque no tengo los pelos de la burra en la mano. Pero lo que sí estoy convencido es hay que hacer un proyecto, trabajar con los expertos en cada área y plantearse resultados medibles en los plazos determinados. Ese es el único secreto de administrar. Es muy fácil. Trabaja con los que saben más que tú en cada área, no con tus cuates ni tus compadres. Trabaja con un proyecto que tiene plazos perentorios. Y tú dices, el primer año voy a hacer esto, el segundo año voy a hacer esto, el tercer año voy a hacer esto. Calculas muy bien tus recursos para que te alcances, los cuidas, cumples puntualmente con lo planeado y vas a dar resultados. Siempre se pueden dar resultados. ¿Es una cuestión de administración? Es una cuestión de política pública y administración pública, de las dos cosas. A Jaime Mérida le pueden decir muchas cosas, lo que quiera, pero en donde he estado, he dado resultados. Y todas las instituciones que he dirigido han figurado en el entorno nacional con los primeros lugares. Y bueno, usted como especialista en salud, como doctor, y en estos recorridos o lo que ha visto en el estado, en la ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, ¿cuál es su diagnóstico? ¿O de qué es lo que está adoleciendo tanto la sociedad o el mismo municipio de manera general? Bueno, yo creo que de manera general, hemos tratado de administrar suavecito. Hay dos tipos de acciones de gobierno, de políticas públicas. Unas que se llaman incrementalistas. Voy a hacer lo mismo, pero un poquito más que lo que se hacía. Y otras que son las radicales, los golpes duros de timón. Cuestan mucho trabajo. Las hemos hecho en nuestro caminar por la administración pública y tiran pelo, ¿eh? Tiran pelo, yo soy un buen ejemplo de eso. Pero se necesita trabajar con mano dura. Vamos a trabajar con mano dura en el Ayuntamiento de Centro y vamos a empezar por darle seguridad absoluta a nuestros conciudadanos. ¿Cómo dar seguridad en un municipio que no cuenta con policía municipal? Empezando por ahí, empezando por crear la Policía Municipal de Centro. Vamos a crear una policía moderna, equipada, bien administrada, bien pagada. Actualmente es indigno lo que gana un policía en Tabasco. Tenemos que invertir en eso y tenemos que invertir en un sistema que es un sistema moderno de inteligencia policíaca, en donde hay un centro de control que sabe perfectamente a través de la tecnología dónde están las patrullas, dónde están los policías, a qué velocidad se mueven las patrullas, cómo están vigilando los cuadrantes, que las videocámaras que nos ven en la ciudad y las videocámaras que traen las propias patrullas. ¿Cuánto costaría crear una policía municipal? ¿Con cuántos elementos habría que iniciar en el municipio de Centro, capital de Tabasco? Bueno, tenemos que rescatar lo que al municipio de Centro le toca en recursos de la policía estatal actualmente. Tenemos que rescatar los recursos del Subsemún que caen al municipio de Centro. Y tenemos que invertir mucho, sí. A lo mejor vamos a tener que contratar deuda para adquirir el sistema de inteligencia policíaca, pero es la primera prioridad en el municipio. Necesitamos un municipio seguro. Y hemos platicado con los que más saben de seguridad en este país. Hemos participado en foros de seguridad y la respuesta unánime de los expertos es sí se puede. Trabaja con el que sabe e invierte en seguridad. Esa es la primera prioridad. Esa va a ser la primera prioridad en el destino de los recursos del municipio. No son muchos, pero para ciertas cosas sí van a alcanzar. La segunda prioridad es empleo. Es crítica la situación del desempleo de los jóvenes. Jóvenes que ya estudiaron una carrera universitaria y que no tienen oportunidades de empleo.
hay menos de 20% de probabilidades que un estudiante que sale de la universidad consiga un trabajo en lo que estudió. Tenemos que reactivar el empleo. Y lo tenemos que hacer a través de empresas, a través de inversionistas. Y los inversionistas no piden mucho, y hay muchos que quieren venir a invertir a Tabasco. De hecho, lamentablemente hay muchos que han abandonado Tabasco. Lo que quieren es seguridad, y vamos a garantizarles seguridad a los empresarios. No los van a secuestrar en Tabasco, no les van a robar su patrimonio. El empresario solo quiere seguridad personal, patrimonial, quiere 0 trámites, y sí se puede. En Aguascalientes tú puedes abrir una empresa en un solo día, y en el municipio de Centro abrirás una empresa en un solo día. Y quieren que no haya corrupción, quieren que no tenga que poner dinero en un cajón que le abrieron. ¿Sigue habiendo corrupción en este tipo de...? Yo creo que no se ha erradicado la corrupción en este país. Eso lo dicen las encuestas. No se ha erradicado la corrupción en Tabasco. Eso lo dicen las encuestas. Hay encuestas que se han hecho específicamente a los empresarios de Tabasco. Y todavía los empresarios de Tabasco, cuando abren empresas, tienen que dar dinero a las dependencias municipales y estatales. Y eso no puede ser a ningún nivel. Desde el más alto hasta el más bajo, tiene que haber 0 corrupción. Y hay mecanismos modernos también, con un poquito de aplicación de la tecnología actual. ¿Por qué tienes que acudir a una ventanilla para abrir una empresa cuando lo puedes hacer a través de una página de internet, en donde si cumples todos los requisitos, la página corre con fluidez, y si no cumples con esos requisitos, la página no te deja avanzar? Eso hoy en día es una tecnología fácil. La están usando, por ejemplo, en Mérida, la están usando en Guadalajara, es lo que más presumen en Guadalajara, la facilidad de trámites administrativos a través de internet. Sí se pueden hacer esas cosas. La inversión en este sentido no es cuantiosa, genera ahorros, muchos ahorros a quienes quieren invertir en Tabasco y van a venir empresas. Ya hemos estado platicando con quien quiere traer al municipio de Centro una planta generadora de combustible biológico. Ya hemos platicado con quienes quieren procesar de manera industrial el famoso pez diablo, que ahora le llaman bagre armado, que además de ser consumible puede servir para ensilar alimento para ganado. Hay muchísimas opciones de agroindustrias, ya hay muchos viveros instalados en Tabasco que están exportando hortalizas a Estados Unidos. Desde luego el proyecto muy exitoso que hizo Gerardo Gaudiano con los plataneros de la isla, que están ya exportando plátano que antes vendían a peso y ahora lo venden a 9 pesos porque los están exportando a Estados Unidos. Entonces hay muchísimas opciones de generar riqueza si damos seguridad, si quitamos trabas burocráticas y si eliminamos de tajo la corrupción. Para eliminar la corrupción es de ambas partes, no nada más por parte de alguna institución, sino también tienen que llegar la gente sin esa idea de llegar a corromper cualquier organismo o cualquier institución o cualquier funcionario, ¿no? Sí, por eso es de dos lados, pero sí, una vez que dices, pues de este lado no hay corrupción, ¿por qué no hay corrupción? Porque estamos en una caja de cristal, todos nos ven, ahí está la cámara, ahí está la computadora en la que tengo que anotar, ahí está el verificador, el supervisor, que está claramente vigilado, y si recibe dinero a la mano del ambulante o del empresario o del comerciante, va a ser duramente sancionado. Podemos eliminar la corrupción. Ya se hizo en salud también. Hubo una época, inclusive antes de que yo fuera secretario con el doctor Bartolomé Reynés, se eliminó la corrupción de la verificación sanitaria hace muchos años. Sí se puede eliminar la corrupción trabajando definidamente sobre ese tema. También son cuestiones de política pública. Vamos a hacer una pausa más. A través de esta charla y dentro de las propuestas que estamos escuchando, ha manejado o he identificado 3 temas medulares: seguridad, empleo, servicios municipales y agua potable. Si le parece bien, continuamos con la charla. Está hablando de seguridad y generación de empleo y
atraer la inversión al municipio de Centro, pues garantizando principalmente esta seguridad. Esta es la premisa. Podemos seguir hablando sobre este tema para luego entrar, por supuesto, en servicios municipales y agua potable, que en el municipio de Centro también es uno de los talones de Aquiles para cualquier administración municipal de cualquier color, de cualquier administración. Vamos a la pausa. Estamos platicando con Jaime Mier Terán Suárez, candidato de la coalición por Tabasco al frente por el municipio de Centro, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. 313-6103, la línea telefónica a su disposición. Redes sociales, XCBA Tabasco en Facebook, Twitter e Instagram. Así es que son las vías de comunicación para que usted se ponga en contacto con nosotros. Alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza a través de redes sociales o la línea telefónica 313-6103. La pausa, regresamos con esta charla. Está Alejandro Pasos, director general de nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Es que me agarró el tráfico. No te preocupes. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Selena, buen día. Hola, licenciado. Pues ya no se pueden decir mentiras. Claro. ¿Cómo has estado, Jaime? Bien, muy bien. Caminando muy intensamente. Este es el recorrido. Sí, Te digo que bien, tiene que ir bien cuidado, bloqueador, fíjate que yo marcador. no uso bloqueador y debería. ¿No? ¿Sí? Sí, a veces me pongo una gorrita, pero como ya no se estila eso de andar repartiendo camisetas, digo, nosotros por lo menos ya lo usamos. Oye, la camiseta y la gorra, entonces me quito una gorra y se la doy, ya me pongo otra. Pero a veces se acaban, pues ya llevamos 4 o 5 ya. Sí, Sí, toda la ¿verdad? gente se Está- quedó con eso de químicas Pero no, en no se playera. está usando tanto. No, ayer vi que Gerardo repartía unas cuantas, pero unas cuantitas que traen la mochilita, ya no. Ya no es como antes que era No, que llevabas el camionetado y era muy chistoso porque la gente iba detrás de la camioneta donde traían las camisetas, ¿no? Detrás del candidato. Sí, 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 es cierto. Estamos en Facebook. Sí. No, yo estoy bien. Yo sé que. Pero sí estamos, digo, viendo sus redes sociales, las transmisiones que están haciendo. Platicaba que yo me peleaba con Ricardo cuando estábamos en el colegio aquí, le digo, no suba a las redes eso de que estoy aquí con fulano de tal y inaugurando, eso no le interesa a nadie. Hasta que les agarró la onda y empezaron con esa onda de estarme filmando en mi vida cotidiana. Estuvo muy bien, Eso esa funciona parte muy bien. donde Eso estaba en la cocina y todo con su hija, eso estuvo Eso le muy bien. gustaba mucho a la gente. Y la otra cosa que le gustaba mucho a la gente, ya dirigido al colegio de bachilleres, era lo que hacían los chavos. Las impresiones de los que tocaban en la orquesta filarmónica, de los deportistas. Y eso es lo que le gusta ver a la gente, ¿no? Un Claro. video donde hay opiniones, ideas. Pues más auténtico, ¿no? Menos prefabricado, menos posado el asunto, sino más No natural. interesa a nadie, ¿no? Sí, eso funciona muy Nadie, bien. ni a mí siquiera. Eso funciona muy bien. a Gerardo ahí, ¿no? Está tomándose la foto. Pues está bien. ¿Es un pan? No, muy amable. Gracias. Trajimos café, pero ya se... Toma asiento, por favor. Adelante. Es que quiere crecer más. Está bien. Y lo complicado de las redes es contestar las personas. ¿no? Sí. Por ejemplo, el WhatsApp lo contesto yo personalmente. Sí. Y sí, es muy demandante toda la noche. ¿no? Cada vez que prendo el teléfono tengo 20, 30 mensajes. Y a esa hora contestar, doctor. Sí. Vamos al aire. Sí. Un segundo. Va. Ahora sí, 8 de la mañana con 5 minutos. 8 de la mañana con 5 minutos en XBA Noticias, primera emisión. Regresamos a esta charla. Estamos en entrevista con Jaime Mier Terán Suárez, candidato de la coalición por Tabasco al frente. Los partidos, por supuesto, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. Esto por el municipio de Centro. Hablábamos de temas como seguridad y generación de empleos, cómo la seguridad va a garantizar, por supuesto, la inversión en el municipio de Centro. Hablaba de distintas opciones para sectores productivos. ¿Cuál sería la prioridad o el principal proyecto que trae Jaime Mier Terán Suárez para la generación de empleos? ¿Algo tangible
o algo ya como una propuesta para los habitantes del municipio de Centro, que diga, yo si llego a ser presidente municipal voy a iniciar generando empleos de tal manera? Bueno, sí, así vamos a iniciar generando empleos. Ya hemos platicado con muchos empresarios tabasqueños y de fuera de Tabasco que quieren invertir en Tabasco y que quieren invertir en el municipio de Centro. Y no vienen porque no hay seguridad y no vienen porque es complicado abrir empleo. Y lo hemos visto. ¿Cuántos empresarios tabasqueños primero se mudan a Mérida o a alguna otra ciudad del país y luego empiezan a llevarse sus inversiones a esos lugares? Y vemos cómo ha prosperado Mérida. Yo recuerdo hace algunos años, algunas décadas, Villahermosa parecía que iba a ser una ciudad mucho más importante que Mérida y de repente como que nos quedamos atascados. Vamos a rescatar a todos esos inversionistas para que vuelvan a traer sus inversiones a Tabasco. ¿Y por dónde iniciar? Bueno, ya hay varias opciones, platicaba ya algunas, biocombustible, agroindustrias, etcétera, que ya quieren venir a instalarse. ¿Se tienen identificadas zonas? ¿Se tienen identificadas por supuesto, desde luego. Y las además, posibilidades? Sí, a ver, en la Chontalpa o en Centro, yo te doy garantías en Centro, se vienen a Centro. En Veracruz, en Campeche, en Mérida o en Centro, yo te doy garantías en Centro. Y quieren venir. O sea, ya están ahí, no hay que inventarlos, no hay que descubrirlos. Están ahí y quieren venir. Muchos. ¿Qué nos ha hecho falta? Nos ha hecho falta que sea un estado seguro. Hay una percepción grande de inseguridad. Necesitamos que el municipio de Centro sea el lugar más seguro para vivir en este país. Y eso se mide y se va avanzando. Vamos a tener la Fuerza Civil de Centro que nos va a garantizar seguridad. Eso no hay ninguna duda. Pero pues obviamente tendrá coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, digo, esta propuesta que usted está haciendo. Todas las dependencias de seguridad tienen que estar coordinadas, forzosamente. Pero así como Monterrey tiene un extraordinario sistema de seguridad pública municipal, lo va a tener Villahermosa. Y bueno, en el caso de atraer inversiones, mucho se dice, y sobre todo por parte del empresariado tabasqueño, de que los gobiernos municipales pues prácticamente les cobran por invertir, aparte de que no garantizan o no dan las condiciones para establecerse ahí, les cobran que pues a veces hasta derecho de piso por instalarse o por pasar sus unidades ahí. Entonces es una situación muy complicada que en lugar de ayudar a que se generen las inversiones en estos municipios o en el estado, pues simplemente las espantan y se van para otro lado, y eso complica mucho más o agudiza mucho más la situación de desempleo. Sí, absolutamente, lo que Lo que decía yo hablábamos. hace algunos minutos. Seguridad personal y patrimonial para el que invierta, 0 trámites, una oficina que va a resolver en un solo día los trámites Para poder aperturar municipales, estatales y federales que se requieran por cuenta del ayuntamiento, y desde luego 0 corrupción. Eso es todo lo que pide el inversionista. Lo demás que le interesa a él es hacer negocio. Y al hacer negocio, el inversionista genera empleo y genera prosperidad. Ahora, en esto de garantizar la seguridad para poder atraer la inversión, pues va de la mano con los servicios municipales, porque estamos prácticamente apostando a que venga gente de fuera a decir, invierte en el municipio de Centro y pues vas a generar empleos, vas a tener un beneficio, pero ¿cómo están mis servicios municipales? ¿Ya tiene identificado esta área de oportunidad? Que bueno, cuando se dice área de oportunidades es una palabra muy cariñosa para decir, hay muchos Eufemismos. hay muchas, es una frase muy cariñosa para decir los servicios municipales requieren mayor atención porque hay alguna carencia, hay un error, hay alguna falla, hay áreas de oportunidad en cuestión de servicios municipales. ¿Ya tiene identificadas sus áreas de oportunidad en servicios municipales para Centro? Sí, por supuesto. Vamos a hablar quizás nada más de 3, los más importantes, y después de los que ustedes quieran. Primero, el agua potable. Ya habíamos tocado el tema del agua potable. El agua potable
es un servicio crítico en Tabasco y es sorprendente, a veces nos sorprende, oye, ¿por qué si tenemos el estado con más agua del país, donde casi la tercera parte del agua continental de México está en el 1.8% del territorio, ¿por qué nos falta agua? Que bueno, nos falta agua por varias cosas. Una de ellas es porque no ha habido una inversión constante y visionaria en el tema del agua potable, número uno. Número dos, porque ciertamente es muy costoso potabilizar agua cuando se toma de ríos superficiales como los que se está teniendo acceso ahora. Y número tres, porque ha habido poca planeación en el crecimiento de la ciudad de Villahermosa, de sus villas y poblados. Zona conurbada. Particularmente la zona conurbada. Y bueno, ese es un tema en el que le vamos a meter mano desde el día 2 de julio que nos levantemos con el triunfo en esta elección, a cómo va a planearse el futuro de esta ciudad y de este municipio. Y bueno, lo que se requiere para el agua potable primero es una inversión inmediata de alrededor de 120, 130 millones para echar a andar bien, rehabilitar, ampliar y rehabilitar lo que ya hay. Y eso nos va a permitir que la población que hoy tiene acceso al agua potable, primero tenga realmente acceso, porque hay gente que tiene tuberías y todo instalado en su casa, pero abre la llave y no sale ni una gota. Y muchos otros que al abrir la llave del agua, lo que sale es lodo. Y eso pasa porque no hemos invertido lo suficiente. Con 150 millones de pesos, ¿dónde iniciaría? ¿En qué planta potabilizadora? Hay que iniciar, hay que rehabilitar. ¿O en excepto tuberías? una, ¿O de qué estamos hablando? una planta potabilizadora. Todas las demás necesitan cirugía mayor. Y con eso vamos a rescatar el agua potable. Y luego hay que hacer una inversión adicional en el acceso al agua, porque actualmente estamos recuperando el agua para potabilizarla del Carrizal y del Grijalva, que son ríos que traen mucha turbidez, son ríos muy lodosos, digamos. Y eso hace muy costoso la potabilización de esa agua. Hay una propuesta a corto plazo y una a mediano o largo plazo más ambiciosa. La primera es traer el agua del río Mezcalapa. El río Mezcalapa es más arenoso que lodoso y podría ser más barato potabilizar el agua y entregar agua limpia. Por el uso de reactivos, por supuesto. Sí. Y lo segundo, hay un proyecto mucho más ambicioso de conducir agua directamente de las presas, particularmente de Peñitas. Ese desde luego es un proyecto que tendrá que tener una participación intensa de Conagua en la inversión y en la planeación de ese proyecto ambicioso, porque es un agua mucho más fácil de potabilizar. Uno de los problemas graves del municipio de Centro y de Villahermosa en particular es que el agua que potabilizamos es muy costosa de potabilizar. Tenemos mucha agua, pero es muy caro hacer la agua potable. Pero el compromiso es que cuando abramos la llave del agua, salga agua y esa agua sea potable. ¿Qué quiere decir potable? Que es apta para el consumo humano. Y hay una norma oficial mexicana que nos dice con puntualidad qué es esa agua. La norma 127. Es correcto. Entonces tenemos que aplicarla y tenemos que darle agua potable a la población. Después habrá que conseguir recursos adicionales, federales, estatales y municipales, para ampliar la conducción del agua. Porque ha crecido la ciudad, ha crecido sin planeación, y ahí nos podríamos tardar un buen rato porque está creciendo sin planeación la ciudad. Hay que crecer planeando y entonces sí decidir para dónde vamos a hacer vialidades y para dónde vamos a hacer conducción de agua, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Ese es un tema fundamental. Otro tema del que se queja angustiosamente la población es la pavimentación. Voy a hacer una pausa, regresamos con el tema de pavimentación, son las 8 de la mañana con 15 minutos, tiempo de una pausa más. Estamos platicando con Jaime Mier y Terán Suárez, candidato de la coalición por Tabasco al Frente, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano por el municipio de Centro. La pausa y regresamos. Pavimentación, nos quedamos con ese tema. Veo que se va rapidísimo el tiempo. Ya se nos fue, Sí. ya se nos fue. Ya casi, nada más. Y yo decía, yo les decía, dame más tema, más tema. No, si ya es el último bloque.
y piquito. Sí, el bloque y piquito. Se va muy rápido. Son de 12 minutos. Y bueno, la intención también, doctor, es de que hay una segunda vuelta de las Sí, cómo no, con entrevistas. mucho gusto. La Ya segunda encarrerados. vuelta Más Cuatro avanzadas las vueltas, no hay campañas. problema, las que quieran. Ya encarrerados en su campaña, obviamente. Sí, claro. ya cerca. Las anuncias municipales, Jaime, ¿tú cómo las ves? ¿Perdón? Las anuncias municipales, lo que comentaba Selene de que el municipio ahora, bueno, tiene en su ley, ¿cómo se llama?, que cobra por estar trabajando y generando empleo. Sí, tenemos que meternos a eso. Y bueno, una cosa es lo que te cobre de derechos, Mm, lo que te cobre de impuestos, pero lo peor todavía es lo que te cobra la mano. Yo espero que no pase en el municipio de Centro. Bueno, a los ambulantes, bueno. los ambulantes te cobran a la mano sin recibo ni nada. No puede ser ese grado de corrupción. Y desde luego, bueno, pues tienes que eliminar impuestos donde hay una situación crítica. Yo sé que es muy importante porque si tú quieres dar servicios municipales, pues tienes que tener recursos para darlo. Eso es fundamental porque en Tabasco nos acostumbramos en el auge petrolero a que todo era gratis. Tú te vas al centro del país o al norte del país y la gente está acostumbrada a pagar por servicios de salud, por ejemplo. Se le hace muy corriente. Aquí si no tienes servicio de salud gratuito con medicinas gratuitas, te quejas. Bloquean ¿Por qué? la calle. Porque, bueno, fue lo que nos dejó el auge petrolero. Qué bueno, pero eso se acabó. Aquí no pagamos por recolección de basura. En Mérida tú pagas, aunque sea 20 pesos al mes, pero pagas por recolección de basura. Por eso la gente ya luego lo piensa para tirar la basura. Pero mira, está privatizado el servicio. Claro. Entonces no quiere decir que lo vayamos a privatizar. Le vamos a meter mano también a la basura. Ya estamos viendo cómo lo Te, vamos a te hacer. pregunto por las anuncias, por la situación económica que vive el Estado. Gerardo, no sé si canceló o ahí... Sí, ya no lo aplicó. Ya no lo aplica, pero en otros municipios, o sea, si Centro, que es, digamos, el motor económico del Estado, está fregado económicamente, pero otros municipios te quieren cobrar. No, pero además, lo peor, Esas licencias de quieren funcionamiento. cobrar. O sea, yo tengo amigos que han ido a querer abrir un negocio a un municipio y el presidente no puede ser, no puede ser eso. Mi hija trabaja allá en el ayuntamiento. Gerardo le encargó lo de Costco. Ya no sé si es bueno o malo Costco, pero le encargó Gerardo. Necesito que vea lo de Costco. Le platiqué a mi hija lo que batalló para eso, porque ya lo municipal y lo estatal. Entonces, no puede ser que en un estado donde no hay empleo tengas tú, obviamente Costco contrata a una empresa gestora para que haga eso, no lo hacen directamente los funcionarios. Y aquel de la empresa gestora tenga que batallar para poder abrir la empresa. No puede ser eso. Afortunadamente ya está avanzado, ¿verdad? Sí, ya Costco está Sí, pues, pero al cuarto para la hora. Pero pregúntale a mi hija lo que le costó. A ella personalmente, Sí. que ella no tenía ni... Y en todas las áreas, ¿no? Sí. Porque tenía que, Tienes que ir de ventanilla en ventanilla, rogando, por supuesto. tocando, que el trámite. por supuesto. Tiene que ser una página de internet donde tú te metes. Y si vas a construir, te metes y si cumples con tu derecho de sueldo y tus especificaciones de construcción, construyes y punto. Regresamos, vamos al aire. Va. 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos ya en la recta final, es el último bloque, se nos fue volando la hora en esta charla, en esta entrevista con el candidato de la coalición de los partidos PRD, PAN, Movimiento Ciudadano por el municipio de Centro, Jaime Mier y Terán Suárez. Estamos hablando de diversos temas y la cuestión de servicios municipales, hablaba de agua potable y antes de la pausa decía también traigo un proyecto y una propuesta para los habitantes del centro en lo que tiene que ver la pavimentación de calles. Nos quedamos en este tema. Bueno, la pavimentación de calles es una de las grandes quejas en esta ciudad y con sobrada razón. Yo circulo por la ciudad en un bichito viejo que brinca con el menor de los baches y me la paso brincando. Hay que hacer algo por
la superficie asfáltica de Villahermosa, de sus villas y de sus comunidades. Y eso tiene que partir de un diagnóstico. Hablábamos al principio de los diagnósticos. Tiene que partir de un diagnóstico. No podemos seguir pavimentando en donde un delegado grita más, porque hay delegados muy activos, muy entusiasmados con los servicios en su comunidad y piden más, y hay otros que porque pertenecen a otro partido no les hacen caso, o porque no se mueven mucho, porque son medio lentos, y entonces no piden, y entonces hay una diversidad de actividad en los servicios municipales. Tenemos que partir de un diagnóstico. ¿Cuál es la superficie que hay que pavimentar? Porque una cosa es cierta, con el recurso que hay en 3 años no se va a pavimentar toda la ciudad de Villahermosa. Tenemos que dar prioridades. Y las prioridades van en el grado de daño que hay al pavimento y en la utilización de las vías. Las arterias principales. Las principales donde circulamos. La mayoría, que ahí normalmente no hay un delegado que las pida, sino son los ciudadanos que circulamos por ahí todos los días. Y luego hay que diagnosticar qué tipo de recubrimiento se necesita. Porque en las vías principales, donde circulan vehículos pesados, se necesita determinada calidad y profundidad o espesor de la capa asfáltica, que es muy diferente que lo que podría haber en una calle secundaria o terciaria, donde pasan solo vehículos pequeños y hay poco flujo de vehículos. Entonces no podemos pavimentar todo igual. Y aquí se cometió un error, que es un error que se pasó en todo el país. Hubo un señor que se le apodaban el Rey del Dragón. Y este cuate se trajo unos equipos muy grandes, muy pesados, de desecho de Estados Unidos. Todos eran usados y de desecho. Los rehabilitó y se los vendió a prácticamente todos los estados de la República. Algunos lamentablemente lo siguen usando. Las máquinas recicladoras de asfalto. Y hay inclusive máquinas recicladoras un poquito más ligeras. Pero bueno, estas máquinas muy pesadas, además muy vistosas porque tiran fuego y demás, calientan el pavimento, lo licúan, dañan desafortunadamente la base profunda del asfalto, porque nada más van a reciclar alrededor de 2.5 centímetros cuando más, y luego van a depositar una capa de 5 centímetros. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo primero es que el peso de las máquinas daña nuestros sistemas de conducción de aguas residuales y a veces de agua potable, entonces daña nuestras tuberías por el peso de la máquina misma. Y es muy común, lo hemos visto en muchas arterias, que pavimentan con el dragón y después tenemos que rehabilitar el drenaje profundo y entonces volvemos a romper y entonces ya no sirvió para nada lo que se hizo. Y queda peor que antes de cómo estaba. Lo otro es que la capa de asfalto que ponen es muy delgada, no más, en el mejor de los casos, de 5 centímetros. Entonces en arterias principales, que es donde habitualmente se pueden utilizar estas máquinas de gran tamaño, no tienen mucha utilidad porque ahí hay que usar capas gruesas de asfalto y en algunos casos, desde luego, concreto hidráulico. Por eso hemos visto que se pavimenta con esos aparatos y poco tiempo después la ciudad está otra vez llena de baches, a veces con más baches. Y hay que volver a asfaltar. Y hay que volver a asfaltar o simplemente empezar a tapar baches con el famoso bacheo. Y el bacheo es hay que usarlo cuando se necesite, pero es un recurso de muy poca duración. El principal enemigo del asfalto es el agua. Y al final de cuentas no es mayor inversión en estar bachando, asfaltando constantemente Que de una vez pavimentar con concreto hidráulico. Digo, porque hay otras ciudades, aquí mismo en México, no hay que irnos muy lejos, que sus calles son de concreto. Yo aquí no lo veo. A ver, desde luego hay que hacer el diagnóstico de qué tipo de pavimento requiere cada una de las vialidades. En algunas sí se puede utilizar concreto hidráulico y en otras no es prudente porque cuando el suelo es muy inestable, el concreto se escalona. Lo vemos en muchas colonias de aquí, que se escalona el concreto. Puede ser el caso de Villahermosa, de centro. Pero no necesariamente de todo Villahermosa. Y en algunos lugares se pueden
poner capas gruesas de concreto hidráulico y funcionar muy bien. El concreto es desde luego mucho más costoso y entonces hay que mediar entre la calidad de asfalto o de concreto hidráulico que se pondrá y la superficie necesaria a pavimentar. Entonces no es una decisión uniforme, no es decir, con el Dragón yo pavimento todo Villahermosa y ya resuelvo el problema. No, hay que hacer el diagnóstico de qué está dañado, cuál es el grado de daño, cuál es el tipo de vehículos que van a circular por esa vialidad y entonces, pues lo que platicábamos al principio, tengo un diagnóstico, voy a hacer un proyecto de pavimentación para 3 años, en donde yo ya sé cuáles son las prioridades, qué tipo de pavimento voy a utilizar y hasta dónde me alcanza el tiempo y me comprometo con lo que se puede. Me tengo que comprometer con seguridad, me tengo que comprometer con agua potable, me tengo que comprometer con generación de empleo y me tengo que comprometer con determinada superficie de pavimentación. Porque hay que hacer otras cosas, no solo pavimentar nuestras Porque vialidades. a eso iba. Pavimenta usted una avenida muy bonita, una calle, una parte del centro histórico y luego llegan los ambulantes. ¿Tiene algún proyecto para la cuestión del ambulantaje en el municipio del centro? Sí, por supuesto que sí. Y hemos platicado con ellos para hacerlo. Porque es muy triste ver que incluso en la plaza más importante del estado, frente ya está el ambulantaje y pareciera que no hay un orden en cuestión de imagen urbana. Sí. Ahí hay 2 temas que hay que analizar cuando vamos a hacer la política pública de ordenamiento del ambulantaje. Porque cuando se hacen políticas públicas hay que oír a todos los actores de la política pública, porque si no va a salir un enemigo que va a echar a perder las cosas. Y el ambulantaje se debe ordenar de la mano de los vendedores ambulantes. ¿Por qué hay ambulantaje? Bueno, tenemos la ciudad con más desempleo de la República No, Mexicana. y ambulantaje en todo el mundo. Hay en todo el mundo y uno Pero puede ir a las ciudades de Europa o de Estados Unidos, en Nueva York hay ambulantes, por supuesto. Pero están ordenados. Hay que ordenarlo. ¿Y saben qué piden ellos? Que los ordenemos. Miren, hace poco platicaba yo con empresarios de alto nivel de aquí, Villahermosa, del municipio. Y me decían, ¿cuál es tu gran proyecto? El proyecto más ambicioso que tienes para el municipio. Y yo digo, si hay recursos, porque primero vamos a dar seguridad, primero vamos a dar agua potable, primero vamos a resolver el problema del asfalto. Si hay recursos, vamos a hacer el gran proyecto de ordenamiento de la zona del mercado y del centro de la ciudad de Villahermosa. Porque vamos a tener un mercado precioso, Exacto. pero yo quiero que alguien circule por esas calles Los alrededores del mercado. Entonces, cada vez, lo platicaba yo con los concesionarios del mercado, Pino Suárez, del Provisional, y me decían algunos de ellos, sí es cierto que viene mucho menos gente, y va menos gente porque la gente no va al mercado, si no llega ahí el transporte público, y el transporte público de toda la ciudad, y de todas las villas, y de los municipios cercanos, llegan a esa zona, porque no es la zona del mercado Pino Suárez, es la zona comercial más importante de Tabasco. Y me decían, pues ya no llega mucha gente, pero la gente que llega ya llega en sus coches porque aquí sí hay lugar para estacionarse. Sí. Y entonces tenemos un mercado precioso, pero no se ha planeado cómo se va a rescatar toda la zona. Y esa zona es un proyecto complicadísimo que requiere de verdaderos expertos en desarrollo urbano y no de ideas a la ligera. Ese va a ser el proyecto de Villahermosa y lo vamos a realizar. Tenemos que buscar recursos que seguramente tendrán que venir de fuera porque sean muy cuantiosos, pero es una zona que ni siquiera se pueden pavimentar las calles, porque no hay ningún momento del día o de la noche en donde se pueda transitar por ahí. Y yo no sé si quieren ver ahorita cómo está, ¿no? Cómo está ahorita que salió el mercado Pino Suárez, cómo está el ambulantaje ahí, que ya ocupó toda la vialidad. Apenas pasa un vehículo despacito por ahí para no atropellar gente. Hay que rescatar esa zona de Villahermosa, que es una zona tradicional, emblemática de la ciudad, con comercios emblemáticos, con comerciantes emblemáticos, con usuarios emblemáticos de la ciudad,
en donde tiene por necesidad de confluir todo el transporte público y todo el comercio al menudeo y al mayoreo de el estado de Tabasco. Porque estamos hablando de imagen urbana, estamos hablando de reordenamiento del ambulantaje, esto va de la mano de seguir atrayendo inversión al municipio de Centro, turismo por supuesto, que hay una derrama económica, y en lo que se refiere a servicios municipales también tiene que ver con el tema de la basura. Ya tiene por ahí un proyecto, una propuesta para el servicio de recolección de basura, para el tratamiento, el destino final de todos estos residuos. Absolutamente, y de la mano de quienes nos echan la mano recogiendo la basura. Lo vamos a hacer también. ¿Sí? Igual que el ambulantaje lo vamos a resolver de la mano de los ambulantes. El ambulantaje es necesario, hay mucha gente que no tiene otra manera de vivir, pero además si existen los ambulantes, existen porque hay usuarios de los servicios y bienes que venden los ambulantes. De manera que hay que reordenarlos. Ellos saben muy bien cómo quieren ser reordenados. Y le vamos a dar, además, imagen urbana. Y cuando uno le dice, es que si yo te reubico en algún espacio... Ah, no, ahí no, porque no vendo. Ahí no, porque no vendo. ¿Saben qué me dicen ellos? Sí, cómo no. Nada más que haznos un favor. En ese lugar donde nos vas a reubicar, da servicios que atraigan a la gente. Da internet gratuito, oferta ahí acceso a servicios municipales, da acceso a vialidades, da acceso a peatones, porque otro tema que esperemos que en una nueva entrevista podamos abordar es cómo vamos a hacer una ciudad sustentable, porque no puede ser que una ciudad como Villahermosa no tenga transporte público suficiente y digno a través de vehículos colectivos y no tenga espacios para peatones y usuarios de bicicletas, que son muchísimos, y no son aquellos que salen de manera deportiva a usar una bicicleta, no. Nosotros podemos ahí ver cualquier día en el circuito bicentenario, en la avenida esta que va a las universidades, cuántas gente se trasladan ahí en bicicleta. Y hablando de administraciones municipales, pues la actual administración municipal que encabezó Gerardo Gaudiano Rovirosa es una administración perredista. ¿Cómo ayuda esta administración a la sucesión en un momento dado, hablando de Jaime Mier y Terán Suárez, que aspira a ser presidente municipal de Centro? Bueno, yo, Gerardo, en el poco tiempo que le tocó gobernar, porque además hay que pensar que lamentablemente se perdió un buen trecho de esa administración por un error de autoridades electorales, que eso habrían de meditar quienes diseñan, organizan y ejecutan el proceso electoral, que cancelar un año de administración es gravemente deleterio para los ciudadanos que son víctimas de este sistema electoral a veces muy complicado que hemos inventado los mexicanos. Pero a pesar de ello, Gerardo hizo muchas cosas buenas, y primero yo lo he percibido cuando camino por las calles, y he caminado de la mano de él por colonias en donde le agradecen muchas gentes, muchas acciones de gobierno. Ayer caminamos en Casablanca, donde hizo una ciudad deportiva extraordinaria, y cosas importantísimas como lo que platicábamos hace rato de los productores de plátano en la región de la isla, porque trabajó con expertos en el campo, expertos técnicos que metieron tecnología moderna y sistemas modernos de comercialización de los productos del campo que le dan un valor agregado. Yo creo que ayuda mucho esa administración. Estamos cerrando esta charla, se nos fue volando la hora, platicábamos que era una hora, de qué íbamos a hablar en una hora, y se nos fue volando, quedan muchos temas pendientes. Por supuesto, la oportunidad de más adelante agendar una nueva entrevista. Selene Shirma.
Pues no, digo, hay asuntos que son urgentes, hay asuntos que son importantes y como usted comenta, pues este diagnóstico que lo llevará finalmente de la mano en dado caso de que sea usted el alcalde de centro. Pero hay un tema ya, al menos para cerrar, ahora que me da la oportunidad, es precisamente la cuestión del presupuesto y ya lo decíamos que es un asunto que todos los alcaldes o al menos los aspirantes tienen que revisar, que es esta parte de que hay mucha burocracia, cómo revisar este asunto, porque prácticamente parte Entre del la presupuesto nómina municipal y los sindicatos también, porque no, y que parte del presupuesto, más de casi el 90% de este presupuesto que se da de manera anual, pues se va en puro pago de salarios y compensaciones y Sí, Tabasco creció así. Desde el auge petrolero, no solo el municipio de Centro, sino la administración estatal, administración pública. fueron, junto con Petróleos Mexicanos, los grandes empleadores de Tabasco. Y también el auge petrolero nos llevó a dar prestaciones excepcionales en Tabasco. Entonces, no había nada más conveniente que ser un trabajador del gobierno estatal o municipal. Y además yo puedo decirlo con mucho orgullo que yo he sido trabajador del gobierno estatal toda mi vida, porque yo soy médico y soy médico trabajador del servicio del sistema estatal de salud, de manera que yo y mi familia nos hemos beneficiado de prestaciones muy buenas, pero eso ya se acabó. El petróleo, por ahora y seguramente por algunos años más, no va a darnos a Tabasco lo que nos dio en el pasado, y las finanzas públicas, por lo tanto, no se verán beneficiadas con los recursos que el petróleo traía a las finanzas públicas. Y el problema ahora es que no solamente esta crisis petrolera nos ha dado una crisis de finanzas públicas, sino nos ha dado una crisis de la economía general del Estado. De manera que no es posible ya que las instituciones públicas sean las generadoras de empleo. Pero afortunadamente todas las crisis son el resorte que promueve el desarrollo. Y lo podemos ver en la historia de la humanidad. Los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial ahora son las grandes potencias del mundo, y como estos ejemplos hay muchos. Hablando de Japón y Alemania, por ejemplo. Y Tabasco va a resurgir como una potencia económica nuevamente, pero ya no dependiente del petróleo, porque necesariamente tenemos que aprender de la historia. No podemos ya pensar que vamos a vivir de las dádivas del gobierno a través de beneficios sociales o contrataciones al servicio público sin que generemos y explotemos la riqueza natural del Estado, que es muchísima. Y ahí la agroindustria juega un papel fundamental. La tenemos que detonar. Y hay extraordinarios ejemplos en la vida reciente del Estado y del municipio, como los que hemos platicado y otros muchos más, en donde sí se puede generar mucha riqueza del campo tabasqueño. Doctor Jaime Mieri Terán Suárez, candidato de la coalición por Tabasco al frente por el municipio de Centro, PAN PRD, Movimiento Ciudadano. Gracias por la visita esta mañana y la charla para el auditorio de XBA Noticias. Por supuesto, reagendamos más adelante una entrevista más, o las que se puedan dar según los tiempos, pero pues, voló el tiempo, hablando de tiempos. Sí, gracias. Gracias, Sergio, gracias, Elena, y muchísimas gracias al auditorio, y gracias, por favor, a mis seguidores de Facebook en vivo. Muchas gracias. 8 de la mañana con 40 minutos, hacemos pausa y regresamos con más información.